Cuán bueno es y cuán habitar, dice el Salmo, los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es bueno, es agradable y es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios juntos como iglesia. Y también es muy bueno poder juntos como iglesia aprender de las Escrituras, de la palabra de Dios, y damos gracias a nuestro Dios porque nos da la bendición y el privilegio de poder hacerlo, de poder aprender y seguir avanzando en el conocimiento de su palabra. Y damos gracias a Dios y damos la bienvenida una vez más a los que nos visitan en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos. Y así que vamos a la Escritura, hermanos, y vamos a abrirla en Colosenses capítulo 1, versículos del 20 al 23. Y es lo que en esta mañana vamos a estar estudiando y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Recuerde que leemos para usted Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra de Dios de esta manera: y por medio de él reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque usted antes estaba alejado, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto él hará si en verdad permanece en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque nos das la bendición de poder estudiar tu palabra, de poder aprender tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, pidiéndote, Señor, que el mensaje que hoy traes para nosotros sea entregado de una manera fiel, que ayude, Señor, al predicador para que al exponer tu palabra pueda hacerlo de una manera clara, de una manera fiel, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando por medio de él. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, que te ruego que tu palabra pueda ser recibida de esa misma manera, clara, con fidelidad, Señor, y que tu Espíritu Santo esté ayudándonos a poder guardarla, atesorarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Te lo pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Nos abandonamos a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Sin duda alguna, hermanos, vivimos en un mundo que ofrece innumerables formas para poder llenar nuestro corazón, tales como el éxito personal, las relaciones interpersonales, el dinero, el entretenimiento, las filosofías modernas, las ideologías y una espiritualidad sin Cristo. Y a pesar de que no siempre, hermano, la gente se siente vacía a lo largo en su vida, no siempre se siente vacía en su vida, algo que sí es una realidad también es que siempre buscan satisfacer sus deseos profundos de significado, paz, seguridad y felicidad. El ser humano constantemente está buscando eso, sentirse seguro en alguien, en algo o en algún lado. Siempre está buscando la paz para poder vivir de una manera tranquila, de una manera segura, de una manera feliz. Sin embargo, hermano, Pablo en estos textos que acabamos de leer nos enseña que solo en Cristo vamos a encontrar usted y yo una verdadera transformación, una verdadera satisfacción en nuestro corazón.
Es por ello por lo que, hermano, una de las evidencias de salvación que usted y yo podemos dar o mostrar en nuestras vidas, la evidencia de salvación, la evidencia de regeneración, es que el verdadero cristiano siempre va a encontrar su satisfacción y su seguridad en Cristo y no fuera de Él. Siempre va a encontrar su satisfacción, su seguridad en Cristo y no fuera de Él. Juan Calvino decía referente a eso: dejé todo por Cristo. ¿Y qué encontré? Todo en Cristo. Todo en Cristo. Entonces, Cristo no solo, hermanos, es la imagen visible del Dios invisible, no solo es quien sustenta o quien sostiene toda la creación que Él hizo, sino que Él es el único, hermano, el único agente que puede reconciliar al ser humano para con Dios. Juan 14:6 dice, y usted se lo sabe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hechos 4:12 lo muestra de esta manera, en el sentido de que solamente Cristo es quien puede reconciliar al ser humano para con Dios. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente es en el nombre de Jesús, o es por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la iglesia de Colosas, hermano, necesitaba entender que Cristo era el único y es el único mediador, ya que muchos dentro de la iglesia estaban siendo influenciados por filosofías griegas o judaizantes. Ese era el entorno que estaba viviendo la iglesia de Colosas y podían pensar que había otros caminos hacia Dios. Y es por ello por lo que Pablo les dice ahí en el versículo 20 de nuestro texto base, dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y esta palabra reconciliar, hermano, es uno de los términos de mayor significado y poder descriptivo dentro de las Escrituras. Es una de las 5 palabras claves utilizadas en el Nuevo Testamento para describir la riqueza de la salvación de Cristo, junto con justificación, redención, perdón y adopción. Y al mencionar esto, hermanos, Pablo, al mencionarle esto a los colosenses, les reafirma la centralidad de Cristo como el único que trae paz y reconciliación para con Dios. Reconciliación para que hasta antes de Cristo el ser humano era enemigo de Dios. Usted y yo, antes de venir a Cristo, antes de que fuésemos atraídos por el Padre al Hijo, usted y yo éramos enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo no nos hubiera alcanzado, no nos hubiera dado salvación, usted y yo seguiríamos siendo enemigos de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos allá afuera que no están o que no han sido redimidos por Cristo, reconciliados por Cristo, siguen siendo hasta el día de hoy enemigos de Dios. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado, nuestra condición antes de Cristo. Y Pablo escribe en el versículo 21, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, ahora Él los reconcilió. Versículo 21 de nuestro texto base de Colosenses 1. Al igual que los colosenses, hermanos, antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de la cruz, y ser enemigos de Dios no es poca cosa, hermanos. No es poca cosa, pero ellos, los colosenses, no solo eran enemigos de Dios por sus acciones, sino también por su manera de pensar. Antes de ser reconciliados con Dios, hermanos, los colosenses eran completamente extraños para Dios. Eran completamente extraños para Dios, como lo éramos tú y yo. Como lo éramos tú y yo.
Es más, la importancia dentro del cristianismo es ser conocidos por Dios más que ser conocidos por cualquier otra persona. Pablo le dijo algo similar a la iglesia de Éfeso y dijo en Efesios capítulo 2, búsquelo, Efesios 2:12, para ver qué es lo que Pablo dijo referente a esto que estamos hablando. Efesios capítulo 2, versículo 12. Le dijo de esta manera, Efesios 2:12, recuerden que en ese tiempo, es decir, antes de estar sin Cristo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y la gente, hermano, que vive sin Cristo, vive de esta manera, vive sin Dios en su vida, vive sin Dios en el mundo. Hermano, aunque pudiera decir que ama a Cristo, que pudiera decir que si amo a Dios, puede decir que ama a Cristo, no quiere decir que él viva en su vida. ¿Por qué? Porque si eso fuera, hermano, entonces su vida lo reflejaría. Su vida lo reflejaría. Pero, ¿cómo es que nos volvemos enemigos de Dios o por qué llegamos a ser enemigos de Dios? Primero, por el rechazo al Evangelio. Por el rechazo al Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Porque el mundo no viene a la luz para que sus acciones malas no sean expuestas. Lo segundo es que nos creemos autosuficientes y dejamos que el orgullo invada nuestro corazón y por eso podemos volvernos enemigos de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La amistad con el mundo es otra cosa que nos vuelve enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las prácticas de injusticia y vivir en pecado, como dice Romanos 1:28 al 32, es otra forma, hermano, de que usted y yo podamos ser enemigos de Dios. Negar la soberanía de Dios también lo es. Colosenses 1:21 que leímos, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, dice ahora os ha reconciliado. Recordemos, hermano, que la iglesia de Colosas, la audiencia de Pablo en Colosas, estaba influenciado por filosofías que promovían, hermano, el conocimiento secreto, es decir, el gnosticismo y la adoración a múltiples dioses. Creían que podían, hermano, este tipo de filosofía creía que podían alcanzar la divinidad por sus propios méritos, y lo que Pablo hace es romper esa idea en la iglesia de Colosas y lo muestra que su estado espiritual, Pablo les muestra que su estado espiritual era, hermano, de enemistad con Dios, algo que no podían solucionar por su propia cuenta o por sí mismo. Hermano, donde tú y yo nos desenvolvamos todos los días, te guste o no, siempre va a procurar ser influencia en tu vida. Siempre vas a estar influenciado por eso. Pero está en ti, en dejarte influir por tu entorno o permanecer firme como el ancla en Cristo Jesús y en su palabra. Es inevitable que donde tú te desenvuelvas no seas influenciado por personas, pero lo que sí puedes evitar es que tú aceptes ese tipo de forma de pensamiento como la iglesia de Colosas. Por eso Pablo es que les dice, no, aunque se promueven este tipo de cosas, deben entender que su estado espiritual era que estaban enemistados con Dios, algo que no podían solucionar por ustedes mismos. Y de la misma manera, hermano, hoy en día muchas personas creen que pueden ser buenas personas sin tener a Cristo en su vida. Hoy muchos
piensan que no necesitan a Cristo para poder hacer buenas obras. Ahora, entienda esto. Humanamente hablando, cualquiera puede hacer buenas obras. Humanamente hablando, usted le puede ayudar a la viejita a cruzar la calle con sus bolsas. Humanamente hablando, usted puede procurar por alguien, hermano, como lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, en los desastres naturales que han venido y sobrevenido en nuestro país. Como cuando han sido los temblores, la gente va y apoya a otras personas que se quedan sin hogar, que están en hospitales, cómo se envían despensas. Eso es bueno, pero no son las obras que glorifican a Dios, porque todas y cada una de ellas, hermanos, siempre son para exhibir mi persona. Siempre es que yo le ayudé, es que yo contribuí, es que yo hice, es que yo fui, es que yo apoyé, y el yo está ahí. Yo. Entonces, no podemos hacer buenas obras que agraden a Dios alejados de Cristo. No podemos, es imposible. Confían estas personas en su moralidad, su religión, sus logros personales. Sin embargo, hermano, la Biblia es clara cuando dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Y aunque, hermano, hagas buenas obras en tu vida, hermano, esto es posible porque Dios controla todo. Aún aquellas personas que pueden hacer algo bueno, Dios está en pleno control de eso. Porque decíamos hace 8 días que Él es quien controla todo el universo. Él es quien tiene y sustenta su creación. Él es quien hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Sin embargo, hermanos, Isaías 64:6 nos los va a aclarar un poco más. Dice, Isaías 64:6 dice, nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, dicen otras versiones, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces, sin Cristo, hermano, no hay esperanza ni reconciliación en Dios. Solo Cristo puede librar al ser humano de la enemistad con Dios y su ira, y que su ira descienda sobre ellos. Solamente es Cristo quien puede lograr eso, hermano. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: reconciliados por gracia, por la obra de Cristo. Y dicho sea de paso, el tema de hoy es reconciliados por gracia, transformados para siempre. Y es el tema número 8 de nuestra serie Viviendo en Plenitud en Cristo. Versículo 22 de nuestro texto base. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo, los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Alguien dijo en una ocasión, Dios nos aceptó cuando tenía todas las razones para rechazarnos. Dios nos aceptó en Cristo cuando tenía todas las razones para rechazarnos. Y eso se llama gracia, hermanos. Eso se llama gracia. Y puesto que éramos enemigos, hermanos, rebeldes y culpables, resulta casi imposible que Dios haya querido reconciliarnos consigo mismo en Cristo. Y es interesante, hermano, cómo Pablo abre este versículo usando la frase sin embargo. Sin embargo, ¿por qué? Porque eso nos da una connotación muy especial. Es como si Pablo dijera, a pesar de lo anterior, a pesar de la hostilidad que tú vivías, a pesar de que tú buscabas y siempre procurabas hacer lo malo delante de los ojos de Dios, aunque tú lo creyeras bueno, aún así, Él te reconcilió consigo mismo en Cristo. A pesar de la hostilidad, a pesar de que vivíamos ofendiendo a Dios todo el tiempo, a pesar de nuestra vida en pecado, a pesar de
nuestro rechazo constante a su evangelio, a pesar de todo esto, Dios, en su grande amor, en su grande e infinita gracia, sus ricas misericordias, le plació, hermano, por medio de Cristo, de la muerte de Cristo en su cuerpo físico, reconciliarnos consigo mismo. Y eso, hermano, debe ser causa y motivo de gozo en tu vida y en la mía. ¿Por qué? De otra manera no se iba a poder. De otra manera no se iba a poder. Decía o dice John MacArthur, no tengas miedo que el evangelio ofenda a las personas, porque ellos han vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Y así éramos tú y yo cuando estábamos sin Cristo. Y aún así, cuando no nos sometemos a la palabra de Dios, hermano, cuando no nos sometemos a los principios de Dios, ofendemos a Dios. Le volvemos a clavar la lanza a Cristo. Esta es la gran verdad, hermano, de las buenas nuevas del Evangelio. Romanos 5:10, vamos ahí, por favor, para ver qué declara referente a esto. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice así: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Seremos salvos por su vida. Con esto, hermanos, Pablo enfatiza que Cristo hizo todo lo necesario para nuestra reconciliación. No fue por méritos humanos, sino por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que a ese sacrificio ya no hay que agregarle nada. A ese sacrificio usted y yo ya no le podemos agregar nada. Él ya lo hizo todo por ti y por mí. Segunda de Corintios, vamos ahí por favor, capítulo 5, versículo 19 y 18. Segunda carta de Corintios a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Vamos a ver lo que Pablo dice ahí. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. 19, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Gloria a Dios, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. En otra versión dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Los colosenses, hermanos, vivían en una cultura donde se creía que la relación con los dioses dependían de sacrificios y rituales. En ese contexto vivían los colosenses. Sin embargo, Pablo le revela una verdad radical a la iglesia de Colosas. Fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. Fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo a través de Cristo. Y escucha esto: si Dios no hubiera tomado la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo por medio de Cristo, nadie pudiera ser salvo de la condenación del infierno. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo por medio de Cristo, nadie pudiera ser salvo de la condenación del infierno. Tú y yo no lo hubiéramos podido hacer. Romanos dice que no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no lo hay, hermano. Y si tú dices, es que yo sí buscaba a Cristo, es porque Cristo ya te estaba buscando a ti. Si tú dices, es que yo estaba buscando a Dios, yo estaba buscando una iglesia y di con esta, es porque Cristo ya te estaba buscando a ti. No es porque tú estabas buscándolo a Él, es porque desde antes Él ya te buscaba a ti, porque Él es el que toma la iniciativa. Así que, si tú no eres cristiano o no estás seguro de ser cristiano, ven en arrepentimiento y fe a Cristo y pídele que te salve de la condenación del infierno.
Segunda carta a los Corintios 6:2, vamos ahí, por favor, porque dice algo muy importante referente a esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice así, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. La salvación es el día de hoy, no mañana. Y es como el letrerito, hoy no se fía, mañana sí. El día de salvación es mañana y mañana el día de salvación es ese día. Y así nos vamos, porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos todos los días. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar a Dios? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo vamos a dar a Dios? Hoy enfrentamos, hermano, una sociedad y aún falsas enseñanzas dentro de la iglesia que enseñan que debemos hacer algo para ganarnos la salvación, rituales, esfuerzos personales o buenas obras. Sin embargo, la Biblia declara con claridad que la reconciliación viene únicamente por gracia. Por gracia somos salvos, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Somos reconciliados por gracia. ¿Y qué es gracia, hermano? ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido que Dios otorga a la humanidad, especialmente manifestando a través de la salvación ofrecida por medio de su Hijo Jesucristo. La salvación es por gracia, porque tú y yo no nos las merecíamos, porque nadie somos merecedores de ella. Por eso es por gracia, es un favor inmerecido, es algo que nos merecemos. Entonces somos reconciliados por gracia mediante la muerte de Cristo, a fin de presentarnos, dice Colosenses 22, a fin de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces nuestra gran esperanza es que cuando Cristo se manifieste, hermanos, en aquel día seremos hallados irreprensibles en santidad delante de Él, según primera carta a los Corintios 1, capítulo 8. Y vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Judas 1, 24 o 25 dice que Él es quien puede guardarnos sin caída. Es decir, que caigamos en la apostasía. Decíamos hace 8 días, si es que tú eres hijo de Dios, Él te va a guardar de apostatar de la fe. Si no, al final del camino terminarás perdido. Al final del camino terminarás perdido. Por eso dice Santiago, no engañes tu corazón. No nos engañemos, analicemos nuestro corazón. Entonces, hermano, ya vimos, primer punto, nuestra condición antes de Cristo. Lo segundo, reconciliados por gracia por medio de la obra o por la obra de Cristo. Así que vamos a nuestro tercer y último encabezado en esta mañana, la responsabilidad de permanecer en la fe. La responsabilidad de permanecer en la fe. Vamos al versículo 23 de capítulo 1 de Colosenses. Dice así, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo, hermanos, no solo ha hablado de la reconciliación por gracia. Nuestra paz con Dios no depende de ninguna virtud o iniciativa nuestra, sino de la plena
eficacia, hermanos, del sacrificio de Jesús por nuestros pecados, hecho una sola vez y para siempre hace más de 2000 años. Eso es lo que Pablo dice. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 23 y enfatiza que la vida cristiana requiere, hermano, firmeza y perseverancia. La vida cristiana requiere firmeza y perseverancia. Recordemos que los colosenses, hermanos, enfrentaban enseñanzas que intentaban desviarlos del evangelio. Algunos les decían, hermano, que debían añadir conocimiento secreto, lo que era el gnosticismo, o prácticas religiosas para ser completos en Cristo. Pero Pablo les exhorta, hermano, a mantenerse firmes en la verdad de Cristo sin añadir nada al evangelio. Sin añadir nada al evangelio. Y hoy en día, hermano, no estamos lejos de eso. No es muy diferente, ya que hoy también, hermanos, hay muchas corrientes que tratan de diluir el evangelio. Hay muchas corrientes que tratan de diluir el evangelio, promoviendo un cristianismo, hermano, superficial, basado en emociones, milagros sobrenaturales, donde aparentemente en esos lugares cae polvo de oro, aceite en las manos, les brotan diamantes, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que no es nuevo este movimiento, hermano. Lo curioso es que no es nuevo este mover, ya había sucedido por allá del 2010, donde en ese entonces se proclamaba un avivamiento para México, y entonces todas esas reuniones se llenaban de todo eso, que caía polvo de oro, que caían diamantes, que había milagros portentosos, pero todo eso, hermano, apela a la codicia del corazón del hombre. Todo eso apela a la codicia del corazón del hombre, apela a la necesidad de las personas, y no se diga si hablamos del evangelio de la prosperidad. No se diga si hablamos del evangelio de la prosperidad. Ahora, no me malentiendan. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando sanidades, pero no a través del don de milagros, no a través del don de sanidades, que ya cesaron, porque esos dones, hermano, fueron exclusivamente señales para el establecimiento de la iglesia primitiva, mostrada en el libro de los Hechos, el cual, ese libro es un libro de transición, que tuvo que ser necesario, ¿para qué? Para la credibilidad del evangelio en ese momento. Por eso Dios hizo esos milagros portentosos ahí. Pero esto, hermanos, es lo más importante, y escuche con atención esto. Las sanidades y los milagros, y aun cualquier necesidad que Dios ha podido suplir en la vida de las personas, nunca ha sido el medio para acercar a las personas a Cristo, ni ha sido el medio para que el pecador reciba perdón y vida eterna. Nunca. Así que ven y recibe tu milagro, pero no recibas a Cristo, no recibas el perdón de tus pecados, de nada sirve. De nada sirve de que tú recibas un milagro en tu vida, de que te caigan 10,000 kilos de diamante, si te vas al infierno. De nada sirve. Y ese no es el medio que se utilizó. Ese no es el medio que vemos establecido en las Escrituras para poder ser perdonados de nuestros pecados y recibir la vida eterna. No ese es el medio. Romanos 10:17 dice, así que, vamos ahí por favor, Romanos 10:17, que nos da claridad en todo esto que estamos hablando. Romanos capítulo 10, versículo 17. Usted lo encuentra entre Mateo y Apocalipsis. Más fácil de encontrar, ¿verdad? Ahora yo Mateo, ya ve. ¿Por qué me confunden, hermanos? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por los milagros portentosos. ¿Sí dice así? La fe viene por las señales milagrosas. La fe viene porque caen
diamantes en la iglesia. La fe viene porque cae oro, polvo de oro en la iglesia. La fe viene porque brota el aceite de tus manos. La fe viene porque te levantaste de la silla de ruedas. La fe viene porque recibiste la sanidad del cáncer que tenías. Así dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Tú y yo no podemos llegar al Padre sin ser primeramente confrontados con la palabra de Dios. Tú y yo no podemos hacerlo. Tú y yo no podemos vivir una vida en fe, de fe, que agrade a Dios si no somos expuestos al Evangelio de Jesucristo. Si no somos expuestos a las verdades que enseñan las Escrituras. Tú y yo no podemos salir de la condición en la que estamos si no somos confrontados por medio de las Escrituras de una manera sana. No podemos. Lucas 16:31 dice, pero Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, la palabra de Dios, y no la atienden, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Es decir, ellos no van a poder acercar o llegar a ser salvos, aunque alguien entre los muertos se levantara. Y esa ha sido otra corriente que se ha infiltrado hace muchos años también dentro de la iglesia. Los 7 jóvenes que se fueron al infierno. Señor, yo le pregunté a este hermano por qué estaba ahí. Y él me respondió porque no ofrendaba ni diezmaba. Hermano, la ofrenda y el diezmo no te dan la salvación. La salvación te la da Cristo. Y es que tenían un letrero, yo lo vi con claridad. Le habían hecho mal los tacos de suadero que se habían comido. Hermano, pero la gente quiere eso. Quiere así de, wow, ¿a poco fuiste? Hermano, Pablo dice que fue al tercer cielo y que le fueron mostradas cosas indescriptibles, pero que se le prohibió decirlo. Porque esa no es la intención del Evangelio. La intención del Evangelio no es que Pablo hubiese contado sus experiencias. El Evangelio no es que yo comparta mis experiencias aquí en el púlpito y mis logros y lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese no es el Evangelio. Y Pablo dijo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que es el Evangelio. No que compartamos, aunque Dios haga un milagro, aunque Dios sane te sane de algo. Eso no es el Evangelio. De nada sirve, hermano, que haya todo esto en nuestras vidas, los milagros portentosos, las cosas sobrenaturales, si nuestro corazón nunca es transformado. De nada sirve. De nada sirve que tú recibas una sanidad si sigues alejado de Cristo, alejada de Cristo. De nada sirve que Dios pudiera restaurar tu matrimonio si vives alejado de Cristo. De nada sirve que Dios haga un milagro en tu familia si vives alejado de Cristo. De nada sirve, hermano, de nada. Es por eso por lo que tenemos, hermano, la responsabilidad de permanecer en la fe, es decir, permanecer en las verdades del Evangelio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Vamos a buscarlo, por favor, para ir cerrando en esta tarde. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y me gusta cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, la verdadera enseñanza que te ayuda a quitar el rencor de tu corazón, el orgullo de tu vida,
la autosuficiencia de tu vida, enseñanzas que te ayudan a apartarte del enojo, la ira en tu vida, enseñanzas que te ayudan a quitar el chisme, la murmuración, la crítica en tu vida, enseñanzas que te ayudan a vivir en santidad, alejado de la fornicación, el adulterio, la pornografía. Y todas estas enseñanzas se encuentran en la palabra de Dios. Y Pablo sigue diciendo, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes, enseñanzas que me motiven, enseñanzas que me emocionen, enseñanzas que muevan las emociones, que te digan cómo vivir tu mejor vida ahora, enseñanzas que te digan que hay una unción especial en ti, enseñanzas que exalten tu egocentrismo, enseñanzas que te digan que como cristiano no debes sufrir, no debes de tener escasez económica, enseñanzas que te hacen irreverente a Dios. Reclama las promesas de Dios. Él tiene que suplirte, Él te tiene que dar, porque Él dijo que Él es tu Padre y que Él es del oro, que de Él es todo el oro. Enseñanzas que te ayudan ¿a qué? A ser irreverentes delante de Dios. Es lo que la gente quiere. Pero dice Pablo, por eso buscan maestros o iglesias que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda esa clase de cuentos. Así dice la traducción del lenguaje actual. Y escucha esto. Sin una enseñanza sólida en las Escrituras y centrada en Cristo, no podremos permanecer firmes como el ancla en el día de la prueba, en el día de la tentación. Si tú y yo no somos expuestos a una enseñanza sólida por medio de las Escrituras y centrada en Cristo, tú y yo no podremos permanecer firmes como el ancla en medio de la prueba, en el día de la tentación. ¿Cómo es que Job, que es el libro que estamos en el devocional llevando hasta el día de hoy, cómo es que Job pudo permanecer firme? Porque su confianza estaba en su dinero, porque su confianza estaba en sus posesiones, porque su confianza estaba en su sabiduría, porque su confianza estaba puesta en todo ese tipo de recursos. No, porque él de alguna manera temía a Dios, de alguna manera su confianza estaba en Dios. Él sabía, mucho antes de que las Escrituras fuesen o por lo menos el Pentateuco fuese escrito, él sabía que había un Dios al que debíamos de temer. Porque recuerde que el libro de Job es el libro más antiguo. Es el libro más antiguo. Entonces, primera carta a los Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. ¿Cuál es el fundamento? Dice aquí Pablo, es Jesucristo. Si no estamos siendo enseñados bajo el fundamento de Cristo, es algo extra bíblico, es algo fuera de la Biblia. Entonces, no basta con creer en Cristo un día, hermano. Debemos vivir en su verdad con perseverancia y fidelidad. ¿Para qué? Para que la transformación en Cristo sea permanente. Es para siempre. Esa transformación es para siempre. Y si aún tú no has venido a Cristo para reconciliación con el Padre, hoy es el día que debes de hacerlo. Si ya caminas con Cristo, refuerza tu compromiso de permanecer firme en la verdad de las Escrituras. De modo, dice segunda carta a los Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si somos nuevas criaturas, andemos, como dice en otra versión, en vida nueva. En vida nueva. Cristo, hermanos, nos ha reconciliado por gracia y nos ha transformado para siempre. Para siempre. Y te dejo con esto. ¿En qué cosas has estado buscando tu satisfacción fuera de Cristo? ¿En qué cosas has estado buscando tu satisfacción fuera de Cristo? ¿Tu trabajo? ¿Tus relaciones interpersonales? ¿Tus éxitos? ¿Has estado confiando más
en estos medios que en la obra redentora de Jesús? ¿Has experimentado la reconciliación con Dios o sigues siendo o estando lejos de Él? ¿Estás permaneciendo firme en la fe o te has dejado influenciar por otras filosofías o distracciones del mundo? ¿Cómo es que está tu corazón? ¿Estás profundizando en la palabra de Dios y creciendo en tu relación con Cristo? ¿O tu fe ha sido superficial y débil ante los desafíos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos instruyes, nos ayudas para que, Señor, podamos vivir una vida que permanezca en la fe, bien cimentada en ti, constante, sin moverse de la esperanza del Evangelio que hemos oído, que se nos ha sido proclamada, que se nos ha sido enseñada. Y que, Padre eterno, por medio de Cristo tú nos has reconciliado para que hoy nos has dado vida eterna. A pesar, Señor, a pesar de que buscábamos nuestros propios beneficios, ocupados en malas obras, que éramos de ánimo hostil, Señor, aún así te plació reconciliarnos con Cristo. Gracias, Padre, te damos por ello. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios.